Bueno, buenas tardes, noches ya a todos, un gusto tenerlos acá. Y recién por Hugo Herrera Vega, uno de nuestros más históricos y presentes embajadores, me recordaba cuando me hice el chiste, porque nos hemos visto 3 veces esta semana. Me decía, qué bueno que ha vuelto a Cari, que viene todos los días con chiste. Y me dice, sí, esto es como el Cari antes, así que la primera vez que estamos, o la segunda vez que estamos sentados de esta manera, por lo menos desde que yo asumí la presidencia y un poco más, porque un año de la pandemia fue con la presencia de nuestro querido Alberto Rodríguez Barín. Así que bienvenidos como siempre, pero la verdad que es casi emotivo para mí estar sentado en este formato que hoy tenemos. Y nada menos que para hacer una presentación, un análisis tan exhaustivo, tan profundo y tan necesario como lo vamos a hacer hoy sobre China 2022 y sobre nuestra relación. Estoy muy agradecido de que esté miembro del Consejo Directivo, Carola, que nos acompaña siempre, además, la subsecretaria de Comercio Exterior, Carola Ramón Berján. Y por supuesto agradecerle a Ernesto Kawada, coordinador del grupo de China. También está presente por supuesto Jorge Malena, que es nuestro director del Comité de Asia. Y bueno, tenemos, no lo pongo por órdenes, sino simplemente a Sofía Mancilla, tenemos a Alejandra Conconi, tenemos a Patricio Justo, Alejandro Razzotti, que hacía conozco de muy chico, años que no te veía, Alejandro, un gusto verte a todos, pero hace años que no lo veía. Ya yo usaba pantalones largos, creo, en esa época. Bueno, a todos ustedes. El tema como presidente del CARI, lo que está significando, primero, la posibilidad de aperturas de relaciones no solamente virtuales, sino presenciales y sistemas híbridos que tenemos, y la actividad que está habiendo en este verdadero momento donde se están manifestando tantos cambios, tantas incertidumbres, lo expresa, lo anoté, claro, me olvido, no es tampoco por orden de... Pero en estos días, sumado mañana, el viernes a la mañana, mejor dicho, o sea, en una semana hemos estado reunidos con altos funcionarios, en algunos casos con los embajadores o funcionarios, casi todo que hay en el extranjero. Hemos estado con China, en esta casa, hemos estado con una alta misión de Turquía, con su embajador, con el principal responsable de la Unión Europea para América Latina, que reporta directamente a José Borrell. Una reunión muy rica y muy positiva. Hemos tenido a distintos think tanks y al presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, donde obviamente no solamente hablamos del tema bilateral, sino del mundo, de nuestras relaciones. Hemos tenido una reunión muy amplia, tanto en la Cancillería como después acá en nuestra casa con los países africanos. Hoy hemos desayunado con el vicepresidente del CARI, Francisco de Santibáñez, con el secretario general, el embajador Ricardo Lagorio, con el responsable para la región del Departamento de Estado, con quien Luis y yo en un seminario que tuvimos en Washington hace 2 semanas, nos hemos reunido y él vino acá junto con los funcionarios. Y ayer tuvimos acá en otro formato a la embajadora de Israel, por mencionar, imagínense la cantidad de opciones, situaciones. Yo le acabo de comunicar que un think tank amigo que tenemos en Europa, en Corea del Sur, que lo encontré en una reunión internacional en Rusia hace ya un año, nos pide que hagamos una reunión. O sea, el CARI es esto, pero también está hablando del movimiento, del diálogo y de la diversidad. Y por lo tanto, cuando digo que la importancia de China, la importancia de este acercamiento con esta reunión, y he mencionado algunas de las reuniones más significativas fueron a nivel del Comité Ejecutivo y de los comités principales que tiene el CARI, esa expresión de 44 años del CARI y toda la gente que lo construye día a día con su esfuerzo, pero también es una expresión muy clara de que el mundo estamos viviendo. Y yo simplemente, porque la conversación, las presentaciones del encuentro y las opiniones van a estar en manos de ustedes,
Simplemente recordar, llevo más de un año y medio, yo no soy un académico de las relaciones internacionales, soy un profesor de casi 30 años en la Universidad Nacional de Cuyo de Sociología Política, un ex legislador y, por circunstancias del artículo 5 de la Ley de Servicio Exterior, en 2 ocasiones embajador y, por supuesto, en el Senado y diputado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero una cosa es ser un escolar, como por ejemplo de Roberto Gasser, el director de nuestro comité de Estados Unidos, son muchos los que están acá, y otra cosa es un gestor de política internacional que aprende y mucho de ellos. Y aprende mucho de grandes embajadores que han sido mayores, que han estado en esta casa, que están en la actividad, de la cual muchos de nosotros hemos aprendido en la práctica de ellos. Por eso lo mío no es un análisis académico que les corresponde a ustedes, pero sí que llevo casi un año y medio como hipótesis, que la discutimos también, que estamos no solamente en la claridad de que ha terminado, digamos, el unipolarrismo, la paz americana que se vivió, la hegemonía que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, pero la paz americana que se vivió después de la caída del muro de Berlín. Pero creo que estamos en un bipolarismo conflictivo, o sea, es innegable el rol integral que juega China en el mundo. Pero tampoco soy de los que creen, y hablo a título personal, el CARI no plantea postura absoluta, así que acá hablo porque soy presidente, pero hablo como Bordón. Y coincidimos mucho en eso y otros discutimos. Creo que estamos en un bipolarismo conflictivo donde, insisto, nadie puede negar el rol global en todos los temas que ya juega, sin lugar a duda, China, la gran potencia emergente. Pero también creo que, bajo ningún punto de vista, este hecho de que siempre en la historia los imperios suben y bajan significa que estamos ante la decadencia del rol de los Estados Unidos ni el dinamismo de los Estados Unidos ni de muchas otras regiones. O sea, esto es en lo cual yo creo que estamos en este contexto de esta reunión de hoy, no para estar de acuerdo con esto, sino en qué contexto creo que será y por eso tanta importancia. El segundo, creo que es un bipolarismo conflictivo, que espero que se resuelva bien para el beneficio de la humanidad, pero no hegemónico. Y vengo planteando antes de la situación tan dura y tan lamentable que estamos viviendo por la invasión de Rusia a Crimea y todos los efectos que está teniendo sobre la situación que ya existía antes. Yo insistía en que Rusia, más allá de su acercamiento a China, que es indudable por una serie de circunstancias, no tiene el tamaño ni la potencia económica de Estados Unidos, ni la potencia económica de China, pero ciertamente es un país testigo, es un país que se agota solo en la relación con China y muchísimo menos. En segundo lugar, Europa. Son demasiados siglos de presencia, demasiado importante hoy todavía en el segundo, como para no darse cuenta que es un jugador importante. Turquía, ¿no? La segunda potencia militar de la OTAN, el Asia y Europa directamente participando de la OTAN, aunque no participa de la Unión Europea. Voy a acabar con la verdad que algunos nos anticiparon de que finalmente ha levantado aparentemente su veto sobre la posibilidad de que ingresen 2 países más a la NATO, que es un tema menor para analizar la situación global. Ni que hablar de lo que significa la India, ni que hablar de lo que en el campo económico, tecnológico y cultural significa el Japón, y ni que hablar de la gran tarea, lo hablábamos esta mañana, lo hablamos también con la delegación que tuvimos de Brasil, muy importante, del papel que tenemos que tener nosotros en nuestro diálogo con Brasil, con Mercosur, con Chile, con los países para tener una voz en este mundo de bipolarismo conflictivo no hegemónico. Porque obviamente individualmente ninguno de nosotros tenemos la voz de estos países que acabo de mencionar. Quiero decir 3 cosas más. Obviamente la mencioné. Los desentendimientos de años respecto al rol de la Rusia postsoviética y al mundo que venía, más esta decisión que lamentamos y en general condenamos, y por suerte el gobierno ha vuelto a condenar de invadir a Ucrania, es un tema que no empieza los desafíos pendientes que teníamos, pero que está jugando mucho más allá de lo que es ya una guerra prácticamente en Europa, aunque solo participen los soldados rusos
en Ucrania y el pueblo y el ejército ucraniano en Ucrania están golpeando en todo el juego, en toda la relación internacional. El tercer tema es que esto ha implicado que desaparezca de la imagen, y además va a haber menos recursos para tres temas que estaban dominando globalmente y que tienen necesidad de una situación global y de un mejor y mayor multilateralismo, que es la creciente por las transformaciones de la producción y por una serie de elementos, la creciente inequidad en los países más desarrollados, en los menos desarrollados, en los intermedios, entre regiones, entre países y entre actividades y sectores económicos y sectores sociales diferentes. Esto hoy no ha desaparecido de la agenda, pero obviamente no está en el centro de la agenda, y esto es grave para el futuro de la humanidad. Tercero, de hechos que han ocurrido, ahí termino. La reunión de Davos fue no más significativa que otras épocas, fue importante. Ahí un anciano que todavía sigue detallando, como es Kissinger, los otros personajes, ahí tiraron todo este gran debate, que de alguna manera trae un viejo debate. Ustedes son especialistas sobre realismo, idealismo, principios, valores, democracia. Un verdadero debate que también se da dentro de Estados Unidos. Tercero, hemos seguido también el Foro de San Petersburgo, que obviamente tiene un carácter muy distinto al anterior. Ha participado virtualmente y con gran presencia, por supuesto, China, pero también ha estado la India, también ha estado Turquía, también ha estado una cantidad de países. Y he seguido a través de ciertos medios de comunicación debates de importantes académicos norteamericanos que viven y trabajan en Estados Unidos con académicos rusos y chinos discutiendo y analizando este tema. O sea que esta discusión de a dónde vamos y cómo vamos está absolutamente abierta. Y como si fuera poco, después hemos tenido hace unos días los BRICS, donde están nuestros queridos hermanos y amigos del Brasil y nuestros socios estratégicos, en lo que el rol, y acá tenemos al ex embajador del Brasil, un gran embajador, que ya lo mencioné a Jorge Hugo, en Brasil es más necesario que nunca. No el acercamiento que estamos hablando, revitalizar las relaciones, tuvimos reuniones sobre ese sentido acá, y sobre todo esto que construyó junto con la paz con Chile, la superación de nuestros temas, que construyó con la superación de la desconfianza estratégica con Brasil a través del acuerdo nuclear que hoy mantenemos, hay que fortalecer y llevarlo adelante, porque las tentaciones que ha habido en pensar que solamente no se invaden países que no tienen armas nucleares o que se invaden países que han devuelto las armas nucleares, está instalado en el escenario. La gran preocupación que el presidente del Comité de Energía de la Organización Internacional de Energía Atómica, nuestro compatriota, ha expresado, y también un excelente artículo de nuestro actual director del Instituto de Seguridad Internacional y ex director de nuestro Comité de Energía Nuclear, ex vicecanciller y embajador Roberto García Molina, un artículo excelente que publicó sobre su preocupación sobre este tema. Por lo tanto, el rol que tenemos que hacer nosotros con Brasil y trabajar juntos para seguir siendo fuertes potencias nucleares no proliferantes. Pero además los BRICS, aunque en algún caso estuvieron, estaban votando en la extensión todos juntos. Solamente Rusia y China. Está votando la India, miembro de los Quad, junto con Estados Unidos, con el Reino Unido y con Japón. Y se está absteniendo el Brasil y Sudáfrica. Y la reunión ayer del G7, donde participó nuestro presidente representando en las reuniones generales a CELAC y todas las bilaterales a los intereses argentinos, y la reunión que hoy se está desarrollando ya en Madrid con la OTAN y con las novedades que hay en el día de hoy sobre la OTAN. No quiero hablar de nada de eso, simplemente le he tomado más tiempo que utilizo nunca cuando no soy responsable de hablar, pero sí como presidente del CAI. Cuando dije al principio la importancia tremenda que tiene esta reunión de hoy, la oportunidad que tiene, no es solo porque sin lugar a dudas China no es menor en Asia, no es menor en el mundo, no es menor
en América Latina, pero especialmente no es menor en Sudamérica, tanto la Sudamérica Atlántica como la Sudamérica Pacífica, y obviamente no es menor por la relación histórica que tenemos y por la realidad que tenemos y por las relaciones que tenemos, no solamente comerciales, sino institucionales. Pero además, esa gran importancia de China se da en este momento, de este mundo donde obviamente hay dos grandes jugadores y hay muchos otros jugadores. Nuestra capacidad de reflexionar, de aprender sin prejuicios, eso con afecto y cariño por todos los pueblos, aún con aquellos que le estamos condenando institucionalmente por la decisión que pudo haber tomado su gobierno, conocer su pasado, su presente, su futuro, y cuáles son nuestras relaciones presentes y futuras, también es un tema fundamental, no de la política exterior solo para los académicos y los especialistas, sino para que la política exterior sea un eje fundamental de un desarrollo nacional que está estancado, detenido, no solamente durante los últimos 3 gobiernos, como se dice, o sea, que coincido, sino prácticamente desde 1975 hasta la fecha, más allá de todo lo positivo que ha sido recuperar la democracia y tener un nivel de libertades y de presencia. Pero además de esta ley que tenemos, Argentina no es el centro del mundo, pero Argentina, en la medida que sepa su relación regional y tenga claro esto, como lo tienen todos los que van a hablar hoy acá, mucho más que yo, la Argentina no tiene por qué ser irrelevante en la región, y la Argentina no es irrelevante. Y a pesar de todas nuestras debilidades, por propuesta que viene de este gobierno, presidimos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un momento como este. Y a pesar de todos los problemas que vivimos por la gestión que hizo el gobierno anterior, pero por la historia de Argentina, decidimos en este momento nada menos y nada más que el Comité, la Organización Internacional de Energía Atómica. Esto demuestra que si somos irrelevantes, porque no sabemos ponernos de acuerdo entre nosotros, porque no sabemos aprovechar de la inteligencia y de la capacidad de ustedes. Cállese. No es una idea partidaria, no es una idea política, es un espacio donde gente distinta y capaz dialoga y ayuda con su diálogo a que los argentinos podamos tener política. Perdón por el extenso, no es habitual, pero no es un momento más el día de hoy. Les pido disculpas por este tiempo, lo voy a escuchar un rato, porque tengo después un compromiso con nuestros amigos de Canadá. Mañana, como les dije, recibimos a Australia, otro jugador importante en este momento, que tenemos también, puedo hablar también, que es el coordinador de esa área, parte del Comité de Asia. Muchas gracias y que tengan una muy buena reunión, se la merece y seguramente más interesante de lo que ha dicho el presidente. Gracias. Gracias, embajador Bordón, doctor Bordón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy presentes en este primer seminario 2022 del Grupo de Trabajo sobre China, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Me permito inicialmente recordar a quien fue durante varios años director de este Comité de Asuntos Asiáticos, el embajador Tomás de Ancholina, que falleció hace unas semanas a los 99 años. Repartía su tiempo últimamente entre la atención de su campo en la provincia de Corrientes y las reuniones del Comité de Asuntos Asiáticos. Un caballero íntegro. Lo vamos a recordar siempre. Bien, el grupo de trabajo sobre China está compuesto por especialistas de diferentes disciplinas, economistas, politólogos, diplomáticos, periodistas, académicos, que estudian los diferentes aspectos de la realidad de la República Popular China y de su relación con nuestro país. Hoy, 4 de estos especialistas nos van a hablar sobre los acuerdos firmados entre China y Argentina en enero durante la visita del presidente Fernández a Beijing, las inversiones chinas en la Argentina, la influencia de la guerra de Ucrania en la política exterior de China y una visión sobre la actualidad digital en China. Finalmente, el doctor Jorge Marena, quizás el sinólogo más importante de la Argentina, hará los comentarios finales y cierre del seminario. Cada ponente va a ser presentado por el moderador, doctor Alejandro Caniotti,
a quien cedo la palabra. Buenas tardes. Damos inicio entonces a la primera ponencia, que es de Sofía Mantilla sobre el viaje presidencial a la República Popular China. Sofía es licenciada en Economía por la Universidad del SEMA, máster en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, directora del Observatorio China del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, y es editora del boletín mensual En Contacto China y coordinadora del grupo de trabajo China del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Adelante, Sofía. Bueno, muchas gracias y gracias por estar hoy acá. Hoy voy a presentar una síntesis del viaje que hizo el presidente Alberto Fernández a China el 4 y el 6 de febrero de este año. La invitación inicial se le había hecho en diciembre de 2019. Un día antes de su asunción, Fernández recibió al vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, que le entregó una carta de Xi Jinping y lo invitó a viajar a China. Y la idea era que el viaje se hiciera en 2020, pero por el shock de la pandemia se fue posponiendo en varias oportunidades a lo largo del 2020 y 2021. Entonces, el momento en que finalmente sí se concretó el viaje, a principios de febrero de 2022, coincidió con varios temas importantes. Primero, fue poco antes del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y China, que se cumplió el 19 de febrero de este año. Coincidió con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, que fueron sujetos de un boicot diplomático por parte de Estados Unidos y otros países por la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Tercero, Alberto Fernández viajó en calidad de presidente pro tempore recientemente elegido de la CELAC. Cuarto, el viaje se hizo en el último tramo de negociaciones entre Argentina y el FMI. Y por último, el viaje ocurrió 20 días antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, esto hace que retrospectivamente el timing del viaje presidencial cobre otras dimensiones, sobre todo teniendo en cuenta que el viaje incluyó una escala previa en Moscú y el comunicado conjunto de Rusia y China del 4 de febrero. Entonces, visto este contexto general, ahora vamos a ver los detalles de los acuerdos y todo lo que sucedió en el viaje en base a estos 5 ejes. El primero es la declaración conjunta que firmaron Argentina y China. El segundo es el DECE, que es el Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica entre Argentina y China, con 10 proyectos que se acordaron bajo ese mecanismo. El tercero es la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, o la Ruta de la Seda, como también se le dice. Y acá vamos a ver 3 cuestiones. Uno es el memorando de entendimiento, o el MOU, que firmó Argentina para adherirse. Después 13 proyectos que se firmaron en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y 14 proyectos de infraestructura que se anunciaron en ese marco también. El cuarto es la cuestión financiera, con el swap de monedas y derechos especiales de giro del FMI. Y por último vamos a ver otros anuncios que se hicieron alrededor del viaje o en el marco del viaje. Entonces, el primer eje, que es la declaración conjunta, fue un texto de 22 puntos que firmaron los presidentes Xi Jinping y Alberto Fernández después de la reunión que tuvieron. Tiene menciones a cuestiones generales de la cooperación de Argentina y China en distintos espacios, como el G20 o el Foro China-CELAC. También la importancia de cooperación para el cumplimiento de la Agenda 2030, acciones tomadas para cooperación durante el COVID-19. También se habla de cuestiones generales de la relación bilateral, como el aniversario del establecimiento de las relaciones, la importancia de ampliar y profundizar el comercio y la inversión, la cuestión de la estabilidad financiera argentina, por ejemplo, o el apoyo de China a Argentina por el tema
de Malvinas y también algunos hitos recientes en la relación. Y además, la declaración conjunta resalta los principales acuerdos alcanzados durante el viaje que vamos a ver ahora en la presentación, y también marca la importancia de la apertura del nuevo consulado de Argentina en Chengdu. Y aunque no se mencionó de manera explícita en la declaración conjunta, durante el encuentro bilateral también se habría hablado de cooperar en el ámbito de los BRICS, cuestión que se dio un avance, sobre todo la semana pasada, con la invitación de China en calidad de anfitrión para que Argentina participara en la cumbre. Ahora vamos a pasar al diálogo estratégico para la coordinación y cooperación económica, o DECE, que es un mecanismo de coordinación entre los países para definir y monitorear temas relevantes de la agenda económica. En este diálogo, uno de los puntos destacados fue la negociación por el Plan Quinquenal de Infraestructura, que venció a fines del 2021 y que tenía un conjunto de proyectos prioritarios para ser hechos con financiamiento chino. A fin de enero del 2022 tuvo lugar la quinta edición del DECE, que es la foto que ven acá, para definir la nueva lista de proyectos que finalmente resultaron en estos días que se ven acá, por un total de 14.000 millones de dólares con financiamiento chino. En general, todos los proyectos son de energía y transporte. Algunos estaban contemplados en el plan anterior, como la central nuclear, las represas o los proyectos de ferrocarriles, mientras que otros se incorporaron a otra, como la segunda etapa de los gasoductos, el proyecto de transmisión de energía eléctrica en AMBA o el cierre energético de Entre Ríos. Algunos ya estaban iniciados, como las represas, los proyectos ferroviarios o el parque solar de Cauchari, y otros estaban en estado de planificación, como la central nuclear, por ejemplo. La mayor novedad aquí fue el día 1 de febrero, justo antes del viaje. El presidente de Nucleoeléctrica Argentina y el director de la Corporación Nuclear Nacional de China firmaron un contrato para avanzar con la construcción de la cuarta central nuclear de Argentina, que sería la central Atucha 3, a estar ubicada en el complejo nuclear Atucha de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y tendría un reactor Hualong 1 de diseño chino que usa uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante, y sería la primera vez que se utilizaría esta tecnología en nuestro país, que en realidad tiene trayectoria en reactores con uranio natural y agua pesada y no produce uranio enriquecido. Y en general, Argentina sería el tercer país en usar esta tecnología china, después de la propia China y de Pakistán. Después de la firma del contrato, tienen que cumplirse las condiciones que se establecen ahí en el texto, como las autorizaciones oficiales, el acuerdo financiero, el estudio de impacto ambiental y acuerdos de transferencia de tecnología. Las partes tienen 270 días para terminar de negociar estos aspectos, con la posibilidad de prorrogar ese periodo por acuerdo mutuo. Y el tema del acuerdo financiero es clave porque se estima una inversión total de 8.300 millones de dólares, y se dice que ahora Argentina estaría buscando que China financie el 100% de ese monto en vez del 85% del que se hablaba anteriormente. Otra novedad en estos proyectos es en las represas de Santa Cruz, que se negoció la reactivación del financiamiento chino, que estaba paralizado desde mediados del 2021 por la falta de pago de Argentina de los primeros vencimientos de préstamo. El 25 de mayo, que pasó recién, salió este decreto en el boletín oficial que aprueba el acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito con las entidades bancarias chinas. Igual hay que tener en cuenta que el caso de las represas está todavía en la Corte Suprema Argentina, donde se terminaron de presentar los estudios ambientales en septiembre del año pasado. Así que en ambos casos hay que ver cómo siguen. Ahora vamos a pasar a ver la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Argentina fue el primero de los países más grandes de América Latina en firmar la iniciativa, quedando afuera todavía Brasil, México y Colombia. Nuestro país ya había dado algunas señales y había tenido algún acercamiento
cuando participó en los foros de la Franja y la Ruta en 2017 y en 2019, y cuando ingresó al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es una de las instituciones acompañantes de la iniciativa. A hoy, otros 20 países de la región firmaron un nuevo de adhesión a la iniciativa con China, que acá se ven en la filmina. Incluye a Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros. En cuanto al memorando de adhesión, hay que tener en cuenta que no hay un mecanismo formal, digamos, para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que un país firma un memorando de entendimiento bilateral con China. El MOU que firmó Argentina es muy similar a los textos que han firmado otros países, pero también tiene algunas particularidades. Lo similar es lo que ven acá en esta filmina, que es sigue el texto que firmó Argentina, el mismo formato estandarizado que otros países, un texto corto de unas 6 páginas, con esta estructura, ¿no? Preámbulo, objetivos y principios rectores, áreas de cooperación, modalidades de cooperación, mecanismos de cooperación, resolución de diferencias y después entrada en vigor, terminación y enmienda. Lo que tiene de particular es que se marca al MOU de cooperación sino-argentina en el marco de la BRI, en el marco de la Asociación Estratégica Integral que firmaron ambos países en el año 2014. Después, en la parte de objetivos, el texto argentino tiene objetivos mucho más detallados que en comparación a otros países y dice buscar resultados concretos en distintas áreas. Por otra parte, a diferencia de los textos de otros países, no figuran los principios de cooperación sur-sur. Después, en la parte de integración financiera, hay menciones a la cooperación en el swap bilateral de monedas y se habla de posibles transferencias de derechos especiales de giro de la plataforma del Fondo Monetario Internacional, lo cual se vincula a la situación económica de nuestro país. Y después, en la parte de áreas de cooperación, además de las áreas de cooperación tradicionales, que figuran en los MOU firmados por otros países y que estaban ya en los principales documentos iniciales de la iniciativa, que son coordinación de políticas, conectividad de la infraestructura, comercio sin interrupciones, integración financiera y vínculos entre los pueblos, se agregan 2 más, que son cooperación en terceros mercados y compras gubernamentales. Un punto para destacar es que tanto para el acuerdo general de la Franja y la Ruta como para los acuerdos específicos es que no hay un mecanismo de resolución de disputas, sino que se dice que las partes van a resolver los desacuerdos mediante consultas amistosas o diplomáticas, y esto pone de manifiesto que puede haber asimetría en esas negociaciones por las posiciones tan diferenciadas de Argentina y China. A partir de ese MOU principal de adhesión a la iniciativa, Argentina firmó 13 acuerdos de cooperación, que son estos que ven aquí. Hay 3 acuerdos de cooperación aeroespacial con la contraparte argentina de CONAE. Hay un acuerdo de INVAP con State Power Investment Corporation para la cooperación en energía nuclear con foco en medicina nuclear. Hay un acuerdo para la creación de un centro de investigación en geociencias con foco en litio, plan de cooperación agrícola que cubre varios aspectos, y también acuerdos en economía digital, energías renovables, ciencia y tecnología, educación e intercambios en ciencia y defensa. Además de esos acuerdos, se anunció que se iba a formar un grupo ad hoc bilateral donde Argentina presentaría 14 proyectos para ser financiados por China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por un total de 9.700 millones. Los proyectos específicos que ven acá son los que surgieron de declaraciones de funcionarios y artículos periodísticos, y digamos, podrían llegar a surgir algunas modificaciones más adelante, y entiendo que al día de hoy este grupo ad hoc bilateral todavía no se ha formado, y tampoco se dio el detalle de lo que saldría cada una de las obras, pero en general, como pueden ver, hay rutas, acueductos, puentes, parques eólicos y un programa de viviendas.
y hay bastantes proyectos en la provincia de Santa Fe vinculados sobre todo a la conectividad con el puerto de Rosario, que es importante en el comercio con China. La mayoría de los proyectos están en la etapa de planificación, otros son mejoras o ampliaciones de proyectos que ya existen, como algunas de las rutas o la ampliación de la planta de depuración en provincia de Buenos Aires. Y de lo que yo pude ver, solo los parques eólicos de Chubut, el acueducto de Formosa y los puentes habían tenido algún tipo de acercamiento anterior con China en reuniones con la embajada o con empresas chinas. Otros estaban más en la cartera argentina de obras y algunas estaban planificadas para hacer con contratos de modalidad PPP, pero que no se hicieron por la crisis económica que hubo en 2018. En cuanto al aspecto financiero, acá se puede ver en el gráfico, que son las reservas argentinas, que el viaje presidencial coincidió con un momento de reservas bajas en el Banco Central y durante el último tramo de negociación con el FMI. Tanto la declaración conjunta como el MOU de la Franja de la Ruta hacen referencia al swap bilateral de monedas para profundizar su uso en el comercio y las inversiones. Y después del viaje, en marzo, en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández dijo que durante el viaje el gobierno chino había accedido al pedido de Argentina de ampliación y uso del swap, y esto es algo que se estaría negociando entre los bancos centrales. Por otra parte, la declaración conjunta y el MOU de la Franja de la Ruta también hablan de posibles transferencias de derechos especiales de giro en la plataforma del Fondo Monetario Internacional, así que en ambos casos hay que ver cómo sigue. En cuanto a los anuncios también que se hicieron alrededor del viaje, digamos, no directamente Estado a Estado o no incluido en lo que vimos hasta ahora, son algunos estos que se ven aquí, por ejemplo, el anuncio de Zijin Mining Group para hacer una inversión en una planta de carbonato de litio en Catamarca. Se habló de la posibilidad de que, por ejemplo, Chery instale una fábrica en Santa Fe. Se habló de la fabricación de productos de Xiaomi y apertura de tiendas oficiales. También acuerdos con JT y con Trip.com. Y, por ejemplo, se habló de vacunas. Durante el viaje, Alberto Fernández se reunió con directivos de Sinopharm, también defensa y otras áreas. Así que de todo lo que se anunció hay que ir viendo qué se va concretando. Así que llegando al final de la presentación, algunas conclusiones son que al 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China, el vínculo bilateral viene creciendo de manera sostenida en distintas áreas y ampliándose, y la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja de la Ruta es un paso más en este sentido. Después la gran cifra que se anunció en todas partes de 23.700 millones es lo que surge de los 14.000 millones de los 10 proyectos del DESE y los 9.700 millones de los 14 proyectos de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Y digamos, todos estos proyectos están en distintas etapas de planificación y ejecución, así que en general de todo lo que se anunció hay que ir viendo qué es lo que se termina concretando y de qué maneras y cómo se van tratando las cuestiones financieras, laborales, ambientales y también de datos y transparencia, de modo de determinar su impacto final. Y el aspecto fiscal y financiero es especialmente importante teniendo en cuenta la situación económica de Argentina y el hecho de que todo ese dinero es financiamiento que deberá ser repagado algún día, y también puede implicar un punto de cautela para China a la hora de prestarle a Argentina, teniendo en cuenta que Argentina en términos crediticios es standalone con 2.400 puntos más o menos de riesgo país. Y otro punto clave para señalar es que desde que se hizo el viaje por la invasión de Rusia a Ucrania, el contexto global entró en otra dinámica. China también está en una situación económica particular y el contexto local argentino está muy complejo también, lo que implica todo un escenario de mayor incertidumbre en general e invita a hacer unas reflexiones. Así que
Aquí he dejado algún material de consulta adicional por si después quieren la presentación. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Sofía. Increíble presentación en 18 minutos. Un montón de información realmente muy interesante. Tenemos tiempo por eso para 2 preguntas que quieran hacer. No sé si alguien tiene una pregunta. Respecto a la base que invoqué, bueno, no específicamente, digamos, entre los acuerdos que firmó Argentina en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, hay 3 que son, los primeros 3 que son con la contraparte argentina de la CONAE, y el primero es Plan de Acción para la Cooperación Espacial 2021-2025, pero no se publicaron los detalles del acuerdo, así que no sé si específicamente contra la base hay alguna novedad al respecto, pero bueno, digamos, no sé, de los 3 de aeroespacial solo se hizo público que está en la página de Cancillería, en el buscador de tratados, el de satélites, el 2, el de satélites para teleobservación. Así que eso. Ernesto, ¿es una pregunta? Sofía, ¿cuál es el estado actual de la Franja y la Ruta? Sí, en general. Sí, digamos, desde 2019 que la iniciativa de la Franja y la Ruta viene atravesando, digamos, varios cambios con un giro hacia un mayor foco en la calidad de los proyectos, con más calidad en los proyectos. Y también, bueno, esto se acentuó con el shock de la pandemia, que bueno, con un parate más general en términos de inversión a nivel mundial, y bueno, obviamente China no fue la excepción. Y también la iniciativa de la Franja y la Ruta está en una etapa de reevaluación en términos ambientales, teniendo en cuenta las nuevas metas ambientales que anunció China en el 2020, y esto hace que los proyectos y el financiamiento otorgado también estén en un proceso de evaluación digamos, desde el aspecto ambiental. Y, digamos, probablemente, digamos, también con la situación que atraviesa China, sobre todo este año, quizás algunos de los bancos de política también tengan más foco en cumplir objetivos domésticos, ¿no? Entonces quizás no haya tanta disponibilidad para proyectos en el exterior. Y después hay ciertas tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos, con el tema del listing de las empresas, que quizás esto pueda llegar a generar en el futuro alguna dificultad o no sé, para recaudar capital. Así que es probable que se sigan, digamos, que la iniciativa de la Franja y la Ruta siga expandiéndose, pero con mayor cautela o con mayor foco en los distintos proyectos. Y probablemente también se avance también en cuestiones más soft de la iniciativa, como estándares o otro tipo de acuerdos. Y después, bueno, hay que ver cuáles son las alternativas a la iniciativa de la Franja y la Ruta que se van proponiendo desde, bueno, como se dio con el G7, bueno, distintos anuncios que se van haciendo al respecto. Así que, bueno, sí. Muchas gracias, Sofía. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, que es de Alejandra Conconi, sobre inversiones chinas en Argentina, lecciones aprendidas y mirada al futuro. Mientras te preparas, voy presentando a ustedes, Alejandra. Alejandra es directora ejecutiva de la Cámara Argentina Chino y codirectora de investigaciones del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Austral. Se formó como licenciada en estudios orientales en la Universidad de El Salvador, es magíster y doctoranda en antropología social en la Universidad Nacional de San Martín, y realizó 7 instancias de formación en China a través de becas de la China Scholarship Council y Hanban. Se ha desempeñado como interculturalista y consultora en el ámbito empresarial y público en más de 15 países de América Latina, y es integrante del G7 de China, el grupo de trabajo sobre China del CARI. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, de nuevo, gracias a todos por
acá, más cerca. Sí, por favor. Ahí, vamos a ver. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea era, a través de esta breve presentación, poder presentar algunas dimensiones económicas, gubernamentales y laborales de los recursos humanos que hacen a más de 10 años de inversiones chinas en Argentina. Simplemente para arrancar con algunos datos duros, bueno, lo que vemos acá es un mapa principalmente elaborado por un pasante de la Cámara Argentino-China, para que sepan cómo se llegó a este número de 35.982 mil millones de dólares de inversión. Estamos hablando de 38 empresas chinas involucradas en más de 40 proyectos. Los proyectos son todos los que ven acá en los puntos rojos dentro del mapa, que en algunos casos no significaron puestos de trabajo nuevos. En los casos de las compras de Sinopec, sobre todo lo que fueron las primeras inversiones de petróleo, eran puestos de trabajo que ya existían, fue simplemente un cambio de manos. En el caso actual de lo que es el desarrollo de la industria del litio, sí significa nuevos puestos de trabajo. Esta cifra está constantemente cambiando. Esta cifra, yo después les puedo mostrar el Excel, es la sumatoria de 46 proyectos, de los cuales uno es el de Petro AP, que no hay información oficial, entonces, y también incluye el financiamiento de las represas, que no es propiamente inversión, sino financiamiento. Por eso podemos problematizar, discutir un poco, pero podemos hablar desde 1996, con las inversiones de Ambassador Fueguín en Tierra del Fuego, al día de la fecha, de más de este monto en inversiones. Inversiones que de todas maneras son nuevas. Y bueno, como ven acá, al día de la fecha, entonces hablamos de 49 proyectos de inversión y financiamiento en total a través de 41 empresas con casas matrices en China, para sintetizar el número. Durante el año 2022 ya hay proyectos que no me voy a extender porque algunos ya los mencionó Sofía, muy recientes. Y bueno, fueron, digamos, la mayor concentración, y paso a la línea del tiempo, la mayor concentración se da en Argentina entre los años 2010 y 2017, al comienzo en proyectos del sector extractivo, para después ampliarse a otros sectores como el transporte, finanzas, tecnologías de la información y energías renovables. Sí es importante poner en contexto global que las mayores inversiones chinas son en Asia, en África subsahariana, en otras regiones de África. Recién América Latina viene como quinta región detrás de todas estas regiones y otras mencionadas, y a la vez dentro de lo que es América Latina, en el marco de los contextos de tratados de libre comercio con Chile, Perú, Costa Rica, que ahí están citados los años, la Argentina viene después en inversiones, después de Perú, después de Brasil. Entonces, es de alguna manera, si bien es redundante y relevante para la Argentina, es marginal si lo tomamos como números absolutos y totales. Y vemos acá algunos de los casos, pero para poner simplemente en la línea del tiempo, la Argentina reconoce como economía de mercado en el año 2004, en la visita de Hu Jintao, y es en el año 2010 donde, si miramos una curva, donde realmente se van a situar las grandes inversiones, como mencionábamos, las compras de Sinopec, de COFCO, de las grandes empresas de años después, Power China, ICBC y demás. En el año 2017 hay nuevos controles en China a la inversión extranjera directa que van a cambiar un poco la naturaleza, el tipo y las oportunidades de inversión en nuestra región y en el mundo. Después también, como última slide, también es importante poner, en el caso del petróleo, que son los ejemplos que yo traigo, porque fue mi caso de estudio en mi maestría, mi tesis de maestría, es siempre importante poner en contexto lo que son las escalas de inversiones, empleados y operaciones.
Recuerdo en el año 2011 que empiezo a trabajar como consultora, como externa en Sinopec, y los propios expatriados chinos me comentaban lo reciente que era para toda la empresa la internacionalización. Siempre estaba esta frase que de manera repetida la he escuchado en cada industria, simplemente con un cambio de nombre. La gente en Sinopec decía, nosotros no somos Shell, que tiene 100 años de internacionalización de sus procesos y de aprendizaje y conocimiento de cómo hacer negocios en distintos territorios a nivel mundial. Sinopec había pasado en esos años a tener presencia en 170 países en el mundo. Entonces es, digamos, no estar en ningún país a en 20 años estar en 170. Entonces realmente fue una escala muy expansiva de la internacionalización, pero también del crecimiento interno en China y en el extranjero de cantidad de empleados. Que cuando comparamos las principales empresas, en este caso de petróleo, chinas, con sus principales competidores a nivel mundial, ya sea de Rusia o de Inglaterra, vemos que también la escala es digamos, muy desigual, también en cantidad de empleados. Entonces, bueno, para comenzar un poco con lo que era el título de mi presentación, las lecciones aprendidas a más de 10 años de inversiones, 13 años, para poner énfasis en los años de mayor cantidad de inversiones más significativas y de mayor importancia para China. En el caso de la dimensión gubernamental, y todo esto tiene que ver también, como mencionaba Alejandro en la presentación, mi contacto más, digamos, de 15 años con las empresas chinas tiene que ver con trabajar como interculturalista, trabajar en la mediación, los procesos de mediación, de entendimiento entre argentinos y chinos, donde en el caso de la dimensión gubernamental hay grandes diferencias que ahora no voy a mencionar del sistema político, de partido único, de concentración de poder, de mayor concentración de poder y menor cantidad de actores, que hace que en muchos casos, después de que se firman acuerdos, convenios, proyectos con Argentina, por un lado hay una percepción que tienen, digamos, los gestores, los chinos, los expats, los chinos que ya están viviendo en las provincias y tienen una expectativa de acuerdo a lo que negociaron en China o a nivel de lo que es el poder nacional y del encuentro con un sistema distinto, y estamos mencionando, tanto en el caso de los corporativos, niveles medios argentinos, tampoco los argentinos están muy expuestos a la internacionalización en todas las industrias, porque tampoco somos un país que tenga filial en muchas empresas internacionales y con filiales en el mundo, pero es verdad que el expatriado chino tiene como una expectativa de que ante distintas fricciones y problemas que tiene su operación, que en el caso del petróleo fueron las más importantes, va a ir a hablar con funcionarios en la escala provincial y va a tener una respuesta según su expectativa de lo que pasaría en China. Y y es algo que no encuentra. Y también el desajuste de lo que es la idea de haber negociado en niveles nacionales y encontrarse con que a veces en las provincias hay un partido opositor o que hay un cambio de gobierno y la sensación de que no siempre se respeta, hay un respeto en el largo plazo de los acuerdos. Dentro de lo que es este desajuste, hace muchos años, no es algo nuevo, hay una voz en la academia, en estudiosos de China en Argentina, que muchas veces han hablado como a nivel de recomendación de la importancia de que exista un ministerio. Pensar en un ministerio de China suena como algo raro. Uno diría, ¿por qué ministerio de China y no de Rusia, de Estados Unidos, de otros países? Y esto tiene que ver con no crear un ministerio de China. Una de las voces en medios está acá presente en la sala sobre este tema, tiene que ver con que existan entre los funcionarios públicos funcionarios que estén bajo ciertas directrices y negociaciones en el largo plazo, que es de alguna manera en espejo como lo que sí sucede en China, en el caso con América Latina. Y por otro lado,
sí como desarrollo de los recursos humanos en el ámbito estatal, tal vez una novedad que ha tenido el gobierno actual es que a raíz, digamos, de la llegada de argentinos ex-becarios que fueron a estudiar a China y retornaron a la Argentina, en este momento hay en muchos de los ministerios, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Consejo Federal de Inversiones, en la Cancillería, hay muchos ex-becarios que conocen, pero que todavía tienen rangos bajos, intermedios, son asesores, entonces todavía falta en algunos sectores todavía una mirada estratégica para el largo plazo. Bueno, por otro lado, yendo más de una dimensión, pero no haberme salteado nada, pero bueno, también pensando un poco, digamos, en lo que es la dimensión gubernamental y conectada con la anterior, de la llegada a las inversiones, hay algunos problemas que son comunes a las inversiones y que tienen que ver con la dificultad de sacar remesas y pagar accionistas, que eso es común a las inversiones en general, no tiene solamente que ver con China. Acá simplemente, bueno, es algo más de índole cualitativa de mis investigaciones etnográficas. Tuve la oportunidad entre el 2011 y el 2017, más o menos, de estar 8 veces acompañando a distintas empresas de petróleo. Algunas, bueno, las puedo mencionar porque no están más, pero bueno, el petróleo personalmente a mí siempre me llamó la atención porque llegaron con empresas operadoras, también empresas de servicio, así como estaba Sinopec, estaba Sinopec Service, Keruí y otras empresas que la mayoría no están más. Por eso, en lo que es el capítulo de las inversiones chinas en Argentina, algunas empresas ya vinieron, tuvieron su experiencia y se fueron. Probablemente no se puede comparar y extrapolar a la minería, a las telecomunicaciones, porque fue el caso con más conflictividad sindical, donde había también ahí grandes diferencias de percepción inclusive entre múltiples actores. En las provincias muchas veces daban la bienvenida con brazos abiertos a que llegaran inversiones de China, pero cuando llegaban a territorio, para los sindicatos, por ejemplo, la llegada de algunos trabajadores técnicos significaba la pauperización del trabajador, digamos, distintas connotaciones negativas. Entonces, bueno, como caso que pueden recordar de los medios de comunicación, cuando Sinopec llega a la Argentina, el Sindicato de Petroleros de Santa Cruz les hace un paro de 45 días, bien contundente para lo que fue el inicio de ciertas negociaciones. Entonces, esto realmente fue un shock y una situación de desprotección que tuvo el petróleo, pero también otras industrias. Por otro lado, bueno, la dimensión intercultural, hoy mencionaba en la cuestión gubernamental, hace también a las expectativas, digamos, de cómo imagino, pero, digamos, de alguna manera, una vez que también se firman los acuerdos, la dimensión, todo lo que es la interculturalidad tiene sobre todo una penetración mucho mayor en lo laboral, porque en el plano laboral es donde se juega el día a día de la construcción de las represas, de la construcción de un gasoducto, o del día a día de trabajo en los silos, en empresas de agronegocios. Y entonces, en más de 10 años trabajando en empresas mixtas, o de capitales chinos, me encontré con diferencias, podemos ahondar en alguna de ellas, pero me encontré con diferencias muy profundas en las nociones, sin esencializar. Hay muchas cuestiones en común y dependen de la industria, pero en general nociones muy diferentes entre chinos y argentinos sobre, qué es el trabajo, cuáles son las magnitudes, cómo se percibe, qué es el talento, las nociones sobre las relaciones laborales y el tiempo. El tiempo no me refiero como una noción práctica, como puede ser la
la puntualidad, sino a todos estos expats. Antes de la pandemia se calculaba que más o menos había 3.500 expats transferidos corporativos en alrededor de 70 empresas chinas en todas las provincias de Argentina, y que en general, en una dimensión más cualitativa, cuando tuve la oportunidad de entrevistar más de 70 transferidos, y en las entrevistas me ponían mucho el énfasis en, bueno, nosotros venimos a Argentina enviados desde la casa matriz para cumplir una misión. Entonces, en general, esa misión podía ser la implementación de un plan de recursos humanos, la implementación de 4G, ¿no? Podía ser algo técnico, algo más soft, pero estaba siempre vinculado a, digamos, a cuestiones que están muy atadas al tiempo. Entonces ahí empieza como una queja, sobre todo en el interior, a lo laxo que pueden ser los tiempos en nuestro país para, bueno, pensemos las represas, ¿no? Digamos, cómo se planifican obras en 4 años y pasan 8 y todavía no se culminan. Bueno, de ambos lados, en el caso chino y argentino, escasa internacionalización de los recursos humanos y conocimiento mutuo que hacía muy complejas las relaciones, y también falta en general un velo de falta de confianza o dificultad de generar confianza en los recursos locales por parte de los chinos. Y en eso también podríamos profundizar mucho, digamos, las razones de esto. Bueno, voy un poco más rápido, pero pensando entonces en todas estas diferencias profundas y vinculado a lo que son los avances en formación de recursos humanos, había muchos acuerdos de universidades, del Ministerio de Educación de la Nación, para avanzar en que desde la Argentina haya recursos humanos, no solamente con conocimiento de idioma chino, sino con conocimiento digamos, de estas diferencias profundas que repercuten y que tienen un impacto muy grande en los proyectos y en los vínculos humanos a la hora de trabajar. Y entonces, para citar algunos, en el 2017 nace la Asociación de Ex Becarios Argentinos en China, y según las cifras que ellos tienen, antes de la pandemia de 2019 había 585 argentinos en China estudiando, siendo que la mayoría estaba de forma independiente y no como becario. Me pareció como dato interesante, muchísimas personas que van por su cuenta, y bueno, todo esto es muy reciente, pero de a poco empieza a haber cada vez más una profesionalización. Desde la Cámara Argentino-China me pasa que, bueno, que nuestros socios, y sobre todo en la gran expansión del litio, todas las semanas nos piden un licenciado en administración, un ingeniero que tenga MBA, que sea bilingüe, que hable chino e inglés. Y yo a veces riéndome les digo, bueno,